Bienvenidos y bienvenidas a la charla de hoy. Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a estar hablando sobre el Estatuto del Viajante de Comercio, cuestiones prácticas de litigación en el ámbito nacional y de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar viendo sobre todo lo que es la validez constitucional del Estatuto, distinción con las figuras del Código Civil y Comercial de agencia y corretaje, y casuística. Hoy nos acompaña como disertante la doctora María Gabriela Alcolumbre, una querida colaboradora de Microjuris Argentina. Ella es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, máster en Economía y Administración de Empresas, posgrado cursado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, diploma de formación continua de la Universidad de Sevilla en Estrategias en Derecho del Trabajo comparado, otorgado por el Centro de Formación Permanente, asistente del Programa de Actualización en Ciencias Jurídicas para el doctorado de la UBA, coordinadora de la Diplomatura en Derecho Procesal Comparado de la Universidad de San Isidro. Se desempeña desde el año 2000 como jueza del Tribunal del Trabajo número 4 de Morón. Es coautora del libro Regímenes Laborales Especiales, dirigido por Ricardo Arturo Foglia, y de estudios sobre un nuevo paradigma en Derecho del Trabajo, homenaje al doctor Hugo Carcavallo, y autora de artículos de doctrina de la especialidad. Actual vocal titular del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y funcionarios del Departamento Judicial de Morón. Bueno, Gabriela, un gustazo volver a tenerte en nuestras masterclass. Gracias, Irene, y gracias a Microjuris por la invitación. Bueno, nos toca hoy exponer sobre regímenes laborales especiales en este breve encuentro, y en especial viajantes de comercio, ¿no? La figura del viajante de comercio es una de esas que asustan en las mesas de entrada de los tribunales, por lo menos en la época que estábamos tan papelizados, los expedientes eran de tanto volumen. Cuando entraban esas demandas con cajas de documental, los chicos se miraban y decían, acá va a entrar una demanda de viajantes de comercio. Sabíamos que se trataba ya, de qué se trataba cuando veíamos el volumen de documental que manejaba. Y es un trabajador, se trata de un trabajador atípico, diría yo, es decir, es una figura que conoce muy bien el negocio del empleador, conoce el métier del giro comercial, y está rayano con una figura independiente, ¿no? Con la locación de servicios, y algunas veces trae ciertos conflictos a la hora del encuadramiento para poder determinar claramente si existe o no relación de dependencia. Nos vamos a remontar al análisis del estatuto, que es una norma que data de la década del 50, que en mi opinión es una norma muy breve, tiene solo 17 artículos, pero sumamente abarcativa y intuitiva del trabajador, al punto tal de que nadie ha hablado de volver a retocarla. Bueno, los voy a invitar a compartir este PowerPoint, que más o menos intentaré, si es que puedo. Sí, me deja. Hacer un breve raconto de lo que ha sido el nacimiento de este estatuto. ¿Y por qué digo esto? Es importante porque a la hora de analizar las argumentaciones para no lograr el encuadramiento convencional, se ve que se echa mano de ciertas argumentaciones que son construcciones otrora usadas, pero que claramente fueron quedando en el camino después de la construcción histórica que nos lleva a la constitución del estatuto. Entonces es importante entender por qué hay determinadas condiciones que a veces se invocan que no son características de la figura del viajante de comercio bajo relación de dependencia. En la década del 30, el siglo pasado, el Código de Comercio establecía en el artículo 154 y en el 156 a la figura del... disculpen, ¿hay alguien que me está haciendo una pregunta? ¿O? No, me parece que había un micrófono abierto. Ahora lo silencié a todos, así que se supone que no va a volver a pasar.
no tengo problema que me hagan preguntas, estoy abierta a ellas. Pero bueno, comentaba que tanto el 154 como el 156 del Código de Comercio hablaba de los empleados de comercio y entre ellos mencionaban a los factores, a los dependientes y a los viajantes de comercio como figura bajo relación de dependencia. Entonces, se echaba mano de esta normativa para establecer si había o no vínculo laboral. Fíjate aquí que trajo bastantes dolores de cabeza, porque la casuística empezó a dividir las aguas a nivel jurisprudencial y algunos ataban la existencia de la relación laboral al concepto de que el viajante de comercio fuera exclusivo de este comerciante, es decir, que se dedicara a la venta de bienes con exclusividad. Entonces, en la medida que mediara exclusividad, reconocía la jurisprudencia la existencia del vínculo laboral. Esto fue trayendo la creación de una pretensión de la creación de una norma específica para que legislara a este colectivo, y en el año 40 se sanciona la ley 12.651, que es la primera norma que viene a hacer una calificación de la figura del viajante, define cómo habrá de liquidarse su comisión, crea la idea del concepto de la comisión indirecta, como devengada en cabeza del viajante, y le impone al empresario la obligación de llevar un libro especial. No fue del todo tuitiva, y sigue la batalla hasta que en el año 58 se consagra lo que hoy se conoce como Estatuto del Viajante, que es la ley 14.546. Pero es una norma que vino a zanjar la discusión de exclusividad no, exclusividad sí, y dejó abierto a que cualquiera de los viajantes, fueren exclusivos o no, pudieran albergar la relación de dependencia. Quiere decir que aquel que hoy quiera hacer una defensa alegando el no encuadramiento en el estatuto basado en la no exclusividad, quedaría desactualizado como argumento, ¿sí? Porque esta es una noción que ya quedó zanjada, una discusión que ya quedó zanjada con la creación del propio estatuto. Cuando se crea en la década del 50 el estatuto, la reactividad que hubo por parte empresaria fue grande, al punto tal que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la discusión en la década del 60 de la constitucionalidad del artículo 7 y del artículo 14 del estatuto. Y lo que básicamente la Corte establece en los precedentes Álvarez y en Argañarás es que, para empezar, defiende o le da fuerza a la idea de especialidad, es decir, es el legislador el que puede determinar si se crea o no un estatuto o un régimen especial para un determinado colectivo de trabajadores, y no es el Poder Judicial el habilitado para evaluar la procedencia de ello, eso lo dice en Álvarez. Y finalmente en Argañarás, con un dictamen muy interesante del Procurador General, analizan si es viable, si es constitucional o no la creación de una indemnización por clientela para este colectivo de trabajadores, porque los empresarios sostenían que vulneraba el derecho de propiedad. Y en el dictamen de Argañarás, que no vuelve a ser tratado nunca más por la Corte, el tema, el dictamen sostiene que la indemnización por clientela no tiene naturaleza indemnizatoria, pese a la denominación que le da el legislador, sino que vendría a conformar un salario diferido que va ganándose, que va devengándose con el tiempo, con la prestación del servicio, y que constituye en realidad la creencia que le genera el viajante de comercio al giro comercial del empleador. Y que es lógico que a la ruptura del contrato, cualquiera fuera esta la causa, se le retribuya devolviéndole con ese salario diferido la noción de la clientela que le ha logrado engrosar. Y definitivamente la Corte adopta este dictamen del procurador y le reconoce validez constitucional al artículo 14, lo cual no es menor. Bien, ¿puede la ley, el estatuto, acumularse
o compatibilizarse con otro tipo de normas? Claramente con todo lo derivado de la ley de contrato de trabajo es compatible, dado que las instituciones que consagra la 14546, salvo en materia de prescripción, no son incompatibles, no hay ninguna colisión de institutos. La 14546 viene a crear una indemnización adicional en caso de ruptura, que no colisiona con ninguna de las indemnizaciones previstas por el régimen de la ley de contrato. En materia de convenios colectivos, el oficio del cual estamos hablando posee, a partir del año 75, un convenio muy clásico, que es el 308, que vino a adicionar, yo diría que abrir la ventana de la idea o del concepto de viajante de comercio, porque ya lo saca del mundo de la compraventa de bienes y amplía el espectro hacia viajantes que venden también servicios. Este convenio colectivo es claramente acumulable, así como lo son otros, en la medida que en esos convenios colectivos la legitimación pasiva por parte empresarial haya estado debidamente representada, y por supuesto lo hayan estado también los representantes de los viajantes de comercio. En materia estatutaria, es decir, si puede otro estatuto o régimen laboral especial acumular sus instituciones a los de la 14546, acá está dividida las aguas. De Beali y López, en su momento, con motivo del comentario a un fallo que se había pronunciado en la década del 70, se manifiestan en contra de la acumulación estatutaria. Yo les voy a poner un ejemplo. Por aquel entonces, época de la guía amarilla, para los que somos más grandes, conocíamos las guías amarillas como aquel compendio de publicaciones en las que podíamos tomar contacto con los comercios, ¿no? Con los teléfonos de los comercios y las distintas actividades. Para esta editorial de guías amarillas trabajaba una administrativa que se dedicaba a la venta de publicidad. Como administrativa de una editorial tenía su propio estatuto aplicable. Y como vendedora de publicidad pretendía que se le aplicara la ley 14546, porque sostenía que realizaba corretaje de publicidad. Consecuentemente, acá la acumulación venía desde el punto de vista del pretender cobrar la indemnización por clientela, sin perjuicio de los cálculos indemnizatorios que su propio estatuto reclamaba. Entonces, acá viene la posibilidad doctrinaria, en algunos casos aceptada y por otros no, como les he dicho, de acumular institucionalmente ambos estatutos. Con el año 2015 y la sanción del Código Civil y Comercial viene el gran interrogante. Es decir, el artículo 4 de la ley 26994, que sanciona el nuevo código, deroga el Código de Comercio que yo vengo de comentar que en la década del 30 aplicábamos antes de la ley de contrato de trabajo a este colectivo de trabajadores. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sucede con la ley 14546? Al consagrar el nuevo código dos figuras tan límite, tan border con la figura del viajante de comercio, en especial cuando el artículo 5 de la ley 26994 mantiene la vigencia de las normas que complementen el Código de Comercio o que se encuentren incorporadas a él. Entonces hay que recurrir al artículo 17 de la 14546, que en su momento decidió incorporar la normativa al Código de Comercio, y claramente sostenemos que el estatuto sigue aún vigente pese a la reforma del Código Civil y Comercial. Julián de Diego, por ejemplo, sostiene que existe un compromiso a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la figura del estatuto, debido al avance de la figura autónoma, porque consagra el nuevo Código Civil la figura del corretaje y la figura del agente, estableciendo
o empleando un lenguaje muy propio de nuestra rama del derecho, dado que emplea el léxico propio nuestro, como el de remuneración, el de preaviso. Eso es en opinión de Julián de Diego. Walter Neal Buehler sostiene que el Código Civil ignora la figura estatutaria y que emplea una terminología típica de nuestro derecho laboral. Y en mi opinión, yo creo que no tenemos que ser drásticos. Creo que el Código Civil y Comercial ha venido a mantener la figura comercial claramente separada de la relación laboral que establece el Estatuto de la 14.546, y ha dejado la figura del corretaje, que está normada a partir del 1345 del Código Civil, y la figura del agente, que está normada a partir del 470 y 1479, para los casos en donde expresamente no hay relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Entonces, legisla para supuestos donde existen realmente locaciones de servicio, y no para casos de relación de dependencia. ¿Qué nos va a ayudar digamos, a hacer foco en tomar el bisturí y dividir las aguas? Bueno, para empezar, si tiene el agente o el corredor un giro de negocio propio, si lleva libros propios de su explotación comercial, si el corredor para ejercer como tal está habilitado comercialmente, ¿no? en el Registro Público de Comercio, si ha asumido los riesgos del negocio que lleva adelante, tanto el agente como el corredor, si dentro de esa organización la actividad la desarrolla en forma intuito persona o se vale de terceros para llevarla adelante, y específicamente el 1354 y el 1490, cuando hablan tanto de corretaje como de agencia, hacen mención a que ninguna de estas dos figuras, bajo la idea de la figura de la locación de servicios, tienen derecho en principio al reembolso de gastos del negocio. Entonces, cuando nos enfrentamos a un caso de encuadramiento, creo que este tipo de elementos nos pueden empezar a servir para ir conformando el mapa del encuadramiento, para poder determinar en qué vereda está parada este trabajador tan particular. Si bien considero que el artículo 1 y el artículo 2 del Estatuto son claramente la herramienta con mayúsculas para poder determinar si tenemos o no estamos frente a una figura dependiente. El artículo 1 de la Ley de Viajantes de Comercio dice que quedan comprendidos en este estatuto los viajantes, sean exclusivos o no, fíjense como les menciono que viene a dirimir la vieja cuestión, que haciendo de esa su actividad habitual y en representación de uno o más comerciantes o industriales, concierten negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados mediante una remuneración. Y dentro de esta especificación genérica de viajante, se los puede llamar de distintas maneras, dice la norma. Se lo puede llamar viajante, se lo puede llamar viajante de plaza, placista, corredor, viajante o corredor de industria, corredores de plaza o interior, agentes, representantes, corredores domiciliarios o cualquier otra denominación que se les diere o pretendiera imponérseles para su calificación. Entra acá el principio de realidad. Y conviene la norma y la doctrina en que para poder llegar a la conclusión de que estamos frente a un viajante, deben darse concurrentemente los siguientes elementos. Debe tratarse de un trabajador que venda a nombre o por cuenta de un tercero. Debe hacerlo bajo las condiciones y precios fijados por quien representa, es decir, por la persona de su mandante. No necesariamente tiene que ejercer una representación, ¿sí? Solo es suficiente que salga a buscar ofertas y concertar en nombre de alguien sin representarlo, porque el que lo representa al comerciante tiene la facultad de cerrar el negocio. Y esta no es una característica imprescindible para la figura del viajante, es optativa. Debe darse que perciba un sueldo, una comisión, un viático o cualquier otro rubro en dicho concepto.
que desempeña habitualmente y en forma personal la actividad de viajante, y que el servicio se preste en una zona, que ya veremos qué es lo que quiere decir zona, y que el empleador sea el que ha asumido el riesgo de la operatoria. Dándose todos estos elementos en forma concurrente, podremos dividir la figura, ya sea de locación de servicios o de viajante de comercio, y encuadrarlos en el estatuto. Y finalmente, para que quede claro las notas características del encuadramiento, son estas tres: que medie una concertación de negocios como actividad principal, que se dé con habitualidad que sale esta persona del establecimiento a concertar ventas, y que se desplace de la sede, ¿sí? ¿Esto de qué habla? Habla de que muchas veces algunos invocan que los trabajadores de call center, por ejemplo, serían encuadrables dentro del estatuto, y la jurisprudencia, que hay mucha casuística sobre esto, no les permite el encuadramiento, basados en que no hay desplazamiento de la sede del establecimiento. ¿Qué sale concretamente a buscar el viajante de comercio fuera del establecimiento? Bueno, él sale con los productos o con los servicios que su empleador le da a la venta, y busca unir la punta de vendedor y comprador, ¿sí? Él no se encarga de que se acepte la operatoria. Él solo cumple con traer la nota de pedido, ya sea de la cosa que se vende o del servicio, de regreso a su empleador, para que sea el empleador el que acepte o no esa operatoria comercial. Cumplida la obligación de levantar notas de pedido, se concluye su actividad. Volvemos a desterrar la idea de la exclusividad como indicadora del encuadramiento. Esto ya sería un argumento antiguo, y también ha devenido antiguo a partir del año 75, con la suscripción del convenio colectivo 308, la idea de que están excluidos del encuadramiento aquellos que vendan servicios. Esto es así pese a que hubo un plenario con anterioridad, el plenario 148 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en bono de Casañe contra Entel, que sostuvo que aquellos trabajadores, viajantes de comercio que se dedicaran a la venta de servicios no se encontraban incluidos dentro de la 14.546. Esto viene a cambiar de la mano del convenio colectivo, que claramente le abre la ventana al universo de la venta de bienes y servicios, ¿sí? Bien. La casuística, revisando distintos fallos, tanto nacionales como provinciales, me llevó a hacer una nómina, una numeración de casos en los que se ha generado duda respecto del encuadramiento. Los agentes de propaganda médica no se dedican a la venta como actividad principal, sin embargo, a la venta de productos. Sin embargo, cuando con habitualidad, además de proponer la difusión de los elementos medicinales, también se les asigna y se les autoriza a levantar notas de pedido con habitualidad, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha reconocido la aplicación del estatuto a los APM. En los casos de analistas de ventas, la doctrina y la jurisprudencia ha desestimado el encuadramiento dentro del estatuto. Analista de ventas, y esto incluye a los jefes, a los supervisores de ventas, es decir, a todo el personal o staff que forma parte de la fuerza de ventas de una empresa. El gerente, los que hacen el análisis de listados de clientes, etc., no están incluidos. ¿Por qué? Porque no salen del establecimiento, no cumplen con esta premisa de salir a desplegar la actividad en busca del cliente, ¿sí? Y de levantar la nota de pedido. Lo mismo los gestores de licitaciones. Se verifican casos de trabajadores que se dedican a postular licitaciones para la venta, en las que ofertan los bienes o los servicios de sus empresas, y no se les ha admitido el encuadramiento.
Promotores de seguros y promotores de publicidad, tampoco. Bueno, promotores de publicidad es el famoso caso de Bono de Casagne, que después del año 75 hubiese corrido otra suerte, es este caso de la trabajadora de Páginas Amarillas. Promotores de seguros, acá van a encontrar una divisoria de aguas. En la época de las AFJP hubo parte de la jurisprudencia que permitía el encuadramiento de las promotoras que salían a afiliar a los trabajadores en las AFJP. Algunas salas de la Cámara permitieron el encuadramiento entre la 14 y 546. Productores de contratos de ahorro y préstamo no han sido incluidos. Vendedores domiciliarios sí van a encontrar casos, el típico caso es de ventas de productos de maquillaje, de cremas, vendedores de líneas telefónicas. En la provincia de Buenos Aires se dio con una telefónica que subcontrataba vendedores hacían un barrido de las cuadras, casa por casa, los vendedores, vendiendo las distintas líneas telefónicas cuando el teléfono fijo era, digamos, el boom. Y varios, en el Departamento Judicial de Morón, 2 tribunales de los 5 encuadraron a este tipo de trabajadores dentro de los, como viajantes de comercio en el estatuto. Los empleados de call center, como mencioné antes, no son admitidos por no salir fuera del establecimiento. Los comercializadores de bebidas gaseosas sí lo son. Son aquellos que generalmente ustedes van a ver en locales pequeños de kioscos o también en hipermercados. Suelen estar con un aparato que la tecnología hoy en día brinda esa facilidad, se llaman handhelds, que les permiten cargar en forma automática la nota de pedido y online chequean con fábrica el stock y autorizan la nota de pedido. En esos casos está permitida el encuadramiento, e incluso verifico un caso en Morón, en el Departamento Judicial de Morón, de un fallo del Tribunal de Trabajo 4, en el que además del encuadramiento como viajante, se le aplicó el convenio colectivo, no solo el 308 del 75, sino también el de la empresa de bebidas. Promotores de viajes estudiantiles, encontré un trabajador que tenía asignada una zona de colegios, todos los años intentaba vender los viajes estudiantiles en los distintos colegios y se le permitió incluirlo, y no se incluyó a los trabajadores que ceden a perpetuidad parcelas de cementerios. Bien. Vamos al concepto de zona, que es el característico de esta figura de viajante. Tiene 3 dimensiones. Por supuesto, cuando hablamos de zona, lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea geográfica, ¿verdad? Es decir, qué territorio es el que se le asigna al viajante de comercio. Sin embargo, hay otras 2 dimensiones más que pueden superponerse, y que incluso puede no estar presente en forma expresa la zona geográfica y sí las otras 2 zonas. Una es la clientela, es decir, ingresa el viajante y se le otorga una nómina de clientes para la venta, que puede, por supuesto, él engrosar con el tiempo y gracias a su expertise. Y otra puede ser la nómina de bienes y servicios a vender. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Supónganse que están en una gran empresa de plástico y se les autoriza a vender exclusivamente la línea baldes, palanganas y recipientes, no así la línea de sillas, plásticas, de jardín, etc. Eso también constituye una zona, es decir, la nómina tanto de clientes como de bienes que se le permite vender al viajante, constituyen y pueden determinar la zona geográfica que se le había asignado a este trabajador. La zona es muy importante de ser determinada, diría yo, en primer lugar, porque es lo que le va a dar el ámbito de devengamiento salarial. Es decir, la zona
en la que le va a permitir devengar las comisiones directas por su intervención directa en las operaciones de notas de pedido levantadas y aceptadas por el empleador, pero también el devengamiento de comisiones indirectas y de comisiones por cobranzas de esas operaciones en las que hubiera intervenido. Con lo cual, en estos casos, cuando uno interroga a testigos, si está controvertida la zona, es muy importante que magistrados y profesionales, obviamente, interroguen con detalle cuál era la dimensión de la zona pautada, y si no estaba la zona geográfica expresamente pautada, deberán derivarla de la nómina de clientes y de la nómina de bienes que se le había conferido para la venta. ¿Qué es una nómina por exclusión? Bueno, la jurisprudencia ha entendido, y hay un caso muy conocido del frigorífico Calchaquí de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que la nómina por exclusión es aquella nómina de clientes que el empleador resguarda para sí, para vender, a los fines de venderle en forma directa al empleador, y que excluye del ámbito geográfico o nómina de cliente que se le asigna al trabajador. Esto, por supuesto, se deja al libre pacto de partes. Entonces, sería ideal que estuviera pautado por escrito la nómina por exclusión, porque si no, la prueba se hace más dificultosa a lo largo del proceso. En el caso que yo les menciono del frigorífico Calchaquí, el trabajador durante muchísimos años, les diría más de 15, trabaja para el frigorífico como viajante de comercio y nunca vende a un determinado cliente porque era un cliente al que le vendía el frigorífico en forma directa, por el volumen de venta. Producida la rescisión contractual, pretende comisiones indirectas sobre ese cliente que estaba excluido de su zona. Entonces, la Corte hace todo un análisis de la conducta contractual de las partes y arriba a la conclusión de que verdaderamente habían pautado una nómina por exclusión y no le da derecho a la percepción de esas comisiones indirectas. ¿Puede reducirse la nómina de clientes que se ha pautado originariamente al viajante? Bueno, el artículo 9 del estatuto establece una cláusula de estabilidad. Puede claramente reformularse las pautas del contrato en la medida que se le garantice al trabajador la misma remuneración y él mismo preste conformidad por escrito. Entonces, esto juega como una cláusula de salvaguarda, de estabilidad, y por lo tanto cualquier reducción que no siga las pautas podrá declararse nula, porque el artículo 4 del estatuto establece que no se podrá pautar por debajo de las normas de orden público que contiene el estatuto. ¿Cómo puede estar integrada la remuneración del viajante de comercio? Bueno, claramente, vamos a graficarlo. El trabajador en la época del papel salía con su triple formulario. Digo triple porque contenía la nota de pedido, una copia original para el empleador, una copia para el comprador y una copia que quedaba en poder del viajante de comercio. La nota de pedido levantada era ingresada luego en la empresa para el análisis comercial por parte del empleador. El empleador tenía 15 días para aceptar la nota de pedido, lo tiene, siempre y cuando esa nota de pedido se haya levantado dentro de la plaza en la que está asentado el establecimiento, y si no, tiene 30 días para analizarla. Por supuesto que estamos hablando de una norma que va para los 70 años, así que hoy en día estos plazos parecen comercialmente demasiado laxos. La aceptación probablemente sea prácticamente dentro de la semana, o si no inmediata, así como hablábamos recién en el caso del handheld, porque se les permite chequear contra stock, y habrá un análisis, por supuesto, de viabilidad comercial en el medio, porque el empleador lo que hace no solamente es chequear stock, sino chequear a quién le está vendiendo, la capacidad comercial de compra que tiene la persona a quien se le vende. ¿Qué pasa si el empleador le rechaza la nota de pedido
si el empleador rechaza la nota de pedido al comprador. Bueno, no es oponible el rechazo al trabajador. Es decir, el trabajador devenga su comisión directa en la medida que haya hecho una nota de pedido, salvo que él hubiere obrado con culpa o con dolo en connivencia con el comprador. Es decir, supongamos que se trate de un comprador que está en periodo de cesación de pagos o que se ha insolventado y a sabiendas el vendedor, el viajante de comercio, levanta una nota de pedido a ese comprador. Por supuesto, en esos casos, en la norma del artículo 12. El 12 establece que no será responsable el viajante, salvo caso de dolo o culpa grave por la insolvencia del cliente. Entonces, habrá que, para desestimar el cobro de la comisión directa sobre estas operaciones, habrá que probar el dolo o culpa grave por parte del viajante para que no devengue la comisión. ¿Puede impugnar el viajante de comercio el rechazo de la nota de pedido? Sí, lo puede hacer. El rechazo tiene que haber sido por escrito, establece la norma, y tiene que ser fundado. Si bien la norma no dice que deba ser por escrito la fundamentación, algunos doctrinarios de la época sostenían que la fundamentación podía ser verbal, es decir, poner el sello en la nota de pedido de rechazado y verbalmente decirle las razones por las cuales se desestimaba el pago de esa comisión. ¿Cómo se calcula la comisión? Bueno, la comisión se pauta, como se pautaba libremente entre las partes en los términos del Código Civil, un porcentaje. Ese porcentaje va a estar dado por las prácticas de la actividad. En algunos casos oscila el 2%, el 3%, dependiendo de los bienes y servicios de que se traten. Una vez que se devenga la comisión, debe ser abonada dentro del mes en que se devengó, y en caso de que opere una rescisión contractual, las notas de pedido deben ser abonadas, que hubiesen quedado pendientes de liquidación, deben ser abonadas al momento del distracto. Puede además devengar comisiones indirectas, como establece el estatuto, cuyo porcentaje habrá de ser el mismo que el de la comisión directa. ¿Qué es una comisión indirecta? Es aquella comisión que nace por una operación que debió de haber sido llevada a cabo con participación del viajante. ¿Por qué? Porque se llevó adelante en su zona, ya sea geográfica o con sus clientes, o se vendieron bienes que solo a él le estaban habilitados para la venta. Entonces, enterado él de la aceptación de una operatoria comercial de este tipo, podrá reclamar el devengamiento de una comisión indirecta. ¿Por qué monto? Bueno, por el mismo porcentaje de una comisión directa, como si lo hubiese intervenido en forma directa. La norma establece también la posibilidad de comisión por cobranzas. Por supuesto, está sujeta a lo que pacten las partes. La comisión por cobranza, en caso de que ninguna de las partes haya establecido el porcentaje pautado, el convenio colectivo 308 del 75 establece que no superará el 33% de la comisión directa. Otros rubros que se suelen pautar para los placistas que salen de la sede, del ámbito del establecimiento y se dirigen hacia el interior, hacia otras provincias o a otros lugares, es el hospedaje, la comida, los viáticos, los gastos de movilidad. Por supuesto que acá resulta aplicable en cuanto a la naturaleza remuneratoria o no de dichos rubros, lo que establecido en la ley de contrato de trabajo. Bien, ¿qué pautas debe seguir el empleador a la hora de la registración? Por supuesto que tiene las mismas obligaciones establecidas en la ley 24013, artículo 7, establece la obligación del registro en el libro especial del artículo 52, porque es un trabajador, el alta en AFIP, y tiene un adicional, que es la obligación de llevar un libro, que no es un libro laboral, es un libro de comercio,
rubricado por el Registro Público de Comercio, y que le obliga a asentar lo que establece el artículo 10, que son el nombre, apellido y fecha de ingreso del viajante, el sueldo, el viático y el porcentaje de concepto de comisión y de toda otra remuneración que hubiere pactado, la determinación precisa e individualizada de la zona o lugar asignado para el ejercicio de sus operaciones, y esto es lo más importante, la inscripción por orden de fecha y sucesivamente de las notas de venta entregadas o remitidas, estableciendo el monto de la comisión devengada y las notas y comisiones que correspondan a operaciones indirectas. De las mismas se efectuará liquidación detallada y se entregará una copia al viajante. Y por supuesto la naturaleza de la mercadería a vender. Esto se asemeja mucho a la obligación del libro IVA-ventas. Con lo cual es un libro de suma importancia para el trabajador, porque sobre la base de lo que se asiente allí, o de las omisiones de llevarlo en regla, podrá hacer uso del juramento que establece el artículo 11 de la 14.546, que es un pilar a la hora de hacer la demanda. ¿Por qué digo esto? Porque este juramento, que debe ser circunstanciado, le permite invertir al trabajador la carga de la prueba en cabeza del empleador, y le incumbirá consecuentemente al comerciante o al industrial la prueba en contrario de todo lo que haya prestado en la declaración jurada sobre los hechos característicos de la modalidad contractual. Ahora, este juramento, para que sea circunstanciado, ¿qué significa? ¿Que tienen que simplemente denunciar las modalidades contractuales? No. Tienen además que enumerar con detalle todas las operaciones a las que hace alusión en el inciso D del artículo 10, es decir, la inscripción por orden de fecha y sucesivamente de las notas de venta entregadas o remitidas. Consecuentemente, cuando ustedes hacen el juramento, tienen que haber detallado las operaciones en las que han intervenido, a quién le levantaron la nota de pedido, qué bienes le vendieron, por qué valores. ¿Esto por qué es importante? Si en las pretensiones de la demanda está el cobro de comisiones indirectas, este va a ser el elemento probatorio más importante en ausencia del libro del artículo 10, que por lo general no es exhibido. Consecuentemente, al no ser exhibido, al perito contador que se designa en la causa, se invierte la carga de la prueba y es el empleador que debe traer al proceso toda la documental relativa a las operaciones que el trabajador haya denunciado en ese juramento circunstanciado para aprobar en contra de las mismas. ¿Sí? ¿En qué momento es oportuno prestar este juramento circunstanciado? En mi opinión, el único momento hábil oponible procesalmente es en la demanda, no puede hacerse en otro momento del proceso. Esto abre el juego a una buena práctica procesal, le advierte al contrario con qué herramientas se juegan, y por supuesto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires soy de la opinión de que debe ser ratificado junto con el artículo 39 de la 11.653 en oportunidad de la vista de causa, para que justamente se haga valer la inversión de la carga probatoria. Bien, operada la extinción del contrato, por cualquier causa que fuere, renuncia, jubilación, fallecimiento, indemnización, un despido sin causa, etc., el trabajador podrá reclamar no solo las indemnizaciones que establece la ley de contrato de trabajo, sino por supuesto la indemnización a la que me hice alusión al principio de la locución, que es la del artículo 14, que es la característica de este estatuto, que es la indemnización por clientela. Esta indemnización por clientela equivale al 25% de las indemnizaciones que devengare en concepto de antigüedad, preaviso e integración del mes de despido. Esto no quiere decir que solo prospera cuando las indemnizaciones por despido prosperan, sino que su base de cálculo son esas indemnizaciones, aun cuando estemos frente a una ruptura que no devengue el pago de indemnizaciones de acuerdo a la ley de contrato de trabajo.
¿Qué requisitos tiene para poder reclamar la indemnización por clientela? Bueno, mínimamente haber trabajado el viajante al servicio del empleador 1 año, y en el caso de que él hubiese fallecido y la ruptura se produjere por fallecimiento, serán sus derechohabientes los que puedan reclamar la indemnización por clientela, pero habrán de hacerlo de iure successionis, no pueden comparecer al proceso de iure propio, porque la norma no establece la facultad, como lo hace el 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de despido sin justa causa, por supuesto podrán acumular las indemnizaciones establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, el 245, no se habrán de emplear promedios, en el caso de, piensen que la remuneración está integrada principalmente por comisiones, así que se tomarán las más altas, serán los rubros de pago mensual, y en el caso de la provincia de Buenos Aires se admitirá la inclusión del aguinaldo, si bien en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por plenario ha sido desestimado. En el caso del artículo 1 de la 25323, algunos interpretan que la norma puede considerar extendida la duplicación, el agravamiento del 50% a la indemnización por clientela, y parte de la doctrina no jurisprudencial no la admite. Por supuesto pueden reclamar la 24013, porque son trabajadores que deben estar debidamente inscriptos de acuerdo al artículo 7 de la 24013. Y reclamar duplicación de pago de indemnizaciones, bueno, puse la 25561, habría que agregar el último DNU durante la pandemia, que prohibía hasta mediados del año pasado las rescisiones contractuales por falta de trabajo. En estos casos habría que discutir si la indemnización por clientela se considera duplicable o no. Bien, creo que en este breve lapso intenté cubrir el estatuto. Quizás haya quedado alguna pregunta que el auditorio quiera, que es bastante nutrido, quiera formular. Sí, gracias, Gabriela. Fueron haciendo las consultas, vamos a ir para atrás. Vos habías mencionado un plenario en algún momento. Sí, creo el que 148. Ahí está, para Lorena que preguntó qué número de plenario. El 148. Perfecto. Bono de Casañe contra Entel. Es un plenario que ya hoy yo no lo invocaría, porque es anterior al convenio colectivo 308 del 75, y en ese plenario lo que se decía era que no era aplicable el estatuto a los viajantes que comercializaran bienes. Con la suscripción del convenio 308, esta discusión queda desterrada en la medida que el empleador esté circunscripto en el ámbito de negociación del 308. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Alan dice, ¿cómo incidió la pandemia y la imposibilidad de trasladarse de los viajantes y la venta desde sus hogares en el encuadramiento de su labor? ¿O no llegó a perfeccionarse ningún reclamo de este tipo? Es una pregunta muy interesante. No me ha llegado ninguna demanda en este tiempo de viajantes de comercio post pandemia. Es muy interesante el planteo porque ataca el hecho de que no salgan del establecimiento, ¿verdad? Creo que a la hora de resolver habrá que adaptar la idea de la figura a las circunstancias que rodearon todo lo que hace la pandemia. Y analizar verdaderamente qué herramientas le brindó el empleador para poder mantener a flote también su negocio, no solamente la existencia del vínculo laboral. Claro, es lógico. Lorena dice si el empleador entonces debe pagar la comisión de la nota de pedido aunque la rechace. Claro, porque el tema es el siguiente. ¿Qué argumentación puede esbozar el empresario para no pagar la nota de pedido? Es decir, la comisión directa que se devenga. Únicamente podría decir, usted le vendió a alguien que yo le prohibí que vendiera, es decir, le dio una nómina
de compradores que yo considero de dudosa respuesta comercial, y usted fue igual y le vendió, entonces obviamente ha obrado con negligencia, con culpa o con dolo, y habrá que probarlo. En esos casos no le debería pagar la comisión. Ahora, si el trabajador levantó una nota de pedido y él rechaza la nota de pedido, o bien rechaza la operación el comprador porque no le gusta el producto cuando llega a destino, eso le es inoponible al trabajador, porque él no tiene por qué asumir los riesgos del giro comercial. Si estuviera asumiendo los riesgos del giro comercial, quizás ya no estaríamos frente a la figura de un viajante de comercio, sino que nos tendríamos que mudar a la del Código Civil y Comercial y ver agencia o corretaje. Preguntan cómo juega este juramento cuando las operaciones de venta concertadas por el viajante no fueron declaradas ni por el empleador ni por el cliente. Bueno, para empezar, a mí siempre me gusta mucho cuando los abogados buscan otros elementos de prueba fuera de lo que son los típicos de la práctica forense laboral. Me tocó un caso en el que me pidieron que se peritaran los libros IVA compras, IVA ventas, porque existían remitos, pero no existían facturas. Entonces, del juramento tomamos las notas circunstanciadas que decía el viajante que había levantado, y del libro IVA ventas salía la factura atada al remito. Entonces, pudimos trazar la participación del viajante en las operaciones y hacer valer el juramento y obviamente la inversión de la carga de la prueba. Si se trata de un negocio que no lleva registración, el juramento es el único elemento que tiene el trabajador, lamentablemente, o sea, y es lo único que puede tomarse. Si algunas de las operaciones son registradas, como suele encontrarse, parte de la comercialización se registra y parte no, bueno, ahí está la importancia de hacer un juramento circunstanciado y verter al proceso todos los elementos para que el magistrado pueda recomponer el mapa de la operatoria comercial. Fíjense que en este caso hicimos valer los remitos para poder tirar del hilo, y el perito contador encontró la punta en el libro IVA ventas de la facturación, por supuesto no figuraba el viajante, y así hicimos valer el juramento en el resto de las operaciones que no estaban asentadas en el libro, por supuesto. Bien, hay que usar la creatividad a veces. Las hojas del libro de viajantes deberían estar firmadas por el viajante una vez completas, si no el empleador puede poner lo que quiera, incluso no anotar ventas, dice Miguel Ángel. El libro de comercio es un libro es un libro de comercio, no es el libro especial del 52. No dice que debe estar suscripto por el viajante de comercio, es un libro contable, donde se deben asentar las operaciones en las que interviene el viajante. No me tocó ver ninguno de los que me pronuncié que estuvieran suscritos por el viajante de comercio, quizás el colega sí ha tenido oportunidad. Yo creo que acá, volviendo a la importancia que tiene el juramento y la prolijidad que lleva este tipo de trabajador, porque me parece a mí que estamos frente a alguien que sabe que su ingreso son las comisiones y lleva un orden muy, muy prolijo de las operaciones en las que interviene. Entonces esto es lo que él vuelca después en la demanda para poder decir, bueno, de acá me agarro para poder reclamar lo que devengué. No sé si le doy respuesta al colega. Ok, veremos a ver qué dice. El juramento del artículo 11 debe necesariamente incluir el detalle de los bienes objeto de la nota de pedido, o puede indicarse solo por una triple columna: fecha de pedido, nombre y domicilio cliente, monto del pedido. Para mí es importante la cantidad, es importante el precio de los bienes también. No se olviden que puede estar controvertido en qué consiste la zona, con lo cual cuando ustedes hacen un juramento circunstanciado,
En la nota de pedido están diciendo no solamente dónde está ubicado el cliente con su domicilio, que hace a la zona geográfica, sino los bienes que le vendían, que hace a la nómina de bienes que ustedes estaban habilitados a vender, y por supuesto la nómina al cliente. A mí me parece que la mayor cantidad de elementos que ustedes le brinden al magistrado le va a dar, sobre todo si están reclamando comisión indirecta. Las directas no, no las necesitan al juramento. El juramento es importante cuando está controvertida la zona o el devengamiento de comisiones indirectas. Entonces es imprescindible mucho dato, mucho dato. En la época que se discutía si la comisión debía ser liquidada por bulto o por precio de la mercadería vendida, por supuesto que esto es década del 50, 60, que ya quedó desuetudo la discusión, era importante, pero hoy nadie discute que la comisión se liquida sobre el precio de los bienes vendidos, ¿no? Excluyendo todo lo que es impuestos, excluyendo todo lo que es financiación, bonificaciones que puede hacerle el empresario al comprador, se hace sobre el precio del bien sin los impuestos, ¿no? Esta actividad tiende a desaparecer dado el avance de la tecnología y pone, por ejemplo, Mercado Libre. Patricia. Yo no creo que tienda a desaparecer. Me parece que la tecnología nos atraviesa en todas las actividades, pero no, bueno, la misma pregunta valdría, es decir, si la tecnología va a ocupar los lugares de los trabajadores, yo no creo. Creo que es una herramienta más. Quizás muten las características de la vinculación contractual, como hacía la primera pregunta el colega por tiempos de pandemia. Quizás es ahora la tecnología la que va a hacer mutar el escenario donde se va a desarrollar el trabajador, pero si el trabajador va a seguir uniendo las puntas del contrato de compraventa, a mí me parece que en esa medida, en la medida que él intermedie, va a seguir existiendo la figura del viajante. Bien. Si en el caso de un trabajador inicialmente que percibía sueldo y comisiones por venta, pero con el tiempo el sueldo quedó fijo a un valor histórico, ¿es correcto reclamar ese valor actualizado del sueldo o se puede establecer que las partes acordaron que el trabajador solamente cobrara comisiones? No, el estatuto dice que debe cobrar comisión, no puede cobrar exclusivamente, debe transformarse después en un proceso, debe transformarse la remuneración a comisión, no puede quedar fija, porque es la característica justamente. Si no es anularle el alea que tiene, cuanto más trabaja el viajante, más cobra. Si yo le pongo un sueldo fijo y lo ato, desnaturalizo totalmente la vocación que tiene de salir a buscar la nota de pedido. Entonces, yo creo que eso vulnera, y se aplica al artículo 4, para mí esa cláusula que hubiera impactado sería nula. ¿Puede el empleador bajar el porcentaje de comisión? Perdón, me apareció mi gatita así como de Me encanta. Me encanta. ¿Puede el empleador bajar el porcentaje de comisión sobre la facturación subiendo los premios por volumen de venta? Diciendo que quiere aumentar la productividad, ¿no? Más volumen a menos precio. Espera. El empleador lo que quiere bajar el es porcentaje de comisión sobre la facturación, subiéndole los premios por volumen de venta. en mi opinión, el porcentaje no puede ser reducido. No puede ser reducido, artículo 4 del estatuto. Podrá otorgarle, si desea, otros premios. Si es que ya los había otorgado, tendrán que negociar si hay variables que se han modificado, pero la comisión, el porcentaje pautado, debe ser garantizado. De hecho, el propio estatuto establece que si yo quisiera suplantar un viajante de comercio que ya tengo en una zona por uno nuevo, tengo que garantizarle al nuevo el mismo porcentaje que le pagaba al anterior. Esto va justamente para garantizar que no despido al viejo para ahorrarme costos. ¿Sí? Entonces, claramente, me parece que acá juega el artículo 4. Muy bien.
Vamos terminando con las preguntas. Lo que pasa es que a medida que charlamos siguen surgiendo más. El listado de los clientes, ¿dónde debería figurar? Hay un caso, comenta Miguel, en que el viajante dice que la empresa le sacó clientes que había formado durante años, y argumentando que los clientes se quejaban, se los tomaron directamente los miembros de la empresa o se las pasaron a otros. Sí. Para empezar, la primera parte de la pregunta, en el artículo 10, establece dentro de los requisitos determinar cuál es la zona que tiene asignada y la naturaleza y características de la mercadería a vender, con lo cual la zona involucra a los clientes. Primera parte. Y en segundo lugar, el caso que él menciona, yo no lo conozco, pero he leído jurisprudencia, no sé si es la misma, cuando está comprobado que ha habido un mal obrar por parte del viajante en el maltrato hacia los clientes, está justificada la reducción de zona. Pero tiene que haber prueba de ello, tiene que estar debidamente acreditado. Es el único caso en el que puedo reducirle la zona sin cumplir con el artículo 9, que es manteniendo la remuneración. No sé si el colega quiere comentar el fallo o el caso que él tiene en vista, o si está justamente ahora tramitando, no sé. Pero el que yo recuerdo, se le hizo lugar porque estaba acreditado el maltrato hacia los clientes. Bien. ¿Es compatible el estatuto del viajante con la labor de los ejecutivos de ventas de empresas productoras de bienes que se vinculan con hiper y o supermercados a través de contrataciones directas, en general pautadas al más alto nivel? De la casuística que vi, todo lo que es jefatura de ventas no incluye esta de viajante de comercio, ni siquiera el que controla al viajante de comercio puede estar incluido en el estatuto, porque no salen a concertar ellos las ventas. Ellos controlan al que lo hace. Sí encontré un caso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el que lo habían ascendido al viajante a jefatura de venta y hacía ambas tareas. Por lo tanto, ahí sí la Corte le reconoció, porque con habitualidad seguía además desempeñando tareas de viajante de comercio, la inclusión en el estatuto. Que si quieren se los menciono ahora al caso. Tanta la casuística. Claro. Miren, a Monjero Fernando Jorge Despido, del 24 de mayo del 2011, habla sobre el juramento del artículo 11, la Suprema Corte de la Provincia. La causa es L105-817. Después, en Rodríguez con Frigorífico Calchaquí es el que habla de la nómina por exclusión. Este es L42067. ¿Les interesa el de la provincia de Buenos Aires, que se emplearon los libros de comercio para la prueba? Sí, si claro. les interesa, la carátula es Massa Miguel Ángel contra Savicar, Sociedad Anónima, del 7 de junio del 2005, Tribunal de Trabajo 4, Morón. Por MED, por la mesa virtual, lo pueden encontrar. Buenísimo. Bueno, vamos con casi la última. Discúlpame, encontré el del ejecutivo que me preguntaba el colega. L116-741, de la Suprema Corte de la Provincia. Este es Marini contra Cargill. Bárbaro. Bueno, Jessica dice, un viajante mal encuadrado figura como asesor comercial. ¿Cuánto tiempo para atrás puede reclamar todos los derechos y comisiones que le corresponden como viajante?
El estatuto estableció una prescripción de 5 años, pero con la ley de contrato de trabajo esto se entiende que quedó reformado y puede reclamar los 2 años de prescripción. La norma, como es anterior a la ley de contrato de trabajo, establece 5 años también como obligación para el empresario de retener las notas de pedido, con lo cual el empresario, si fuera prudente, debiera conservarlas. Si yo fuera él, las conservaría 5 años. No sé si le contesté a la colega. Sí, justo estaba preguntando justamente el plazo de prescripción. Bueno, acá un comentario de Andrea, dice: coincido plenamente con la disertante en cuanto a la apertura de mente sobre la categorización del viajante en el marco de la tecnología que utilice para la intermediación. En todas las actividades deben positivizarse las nuevas herramientas, no utilizarlas para la desaparición de figuras. La doctora Andrea Celiento, directora de Asuntos Jurídicos de Viajantes. Bueno, me alegro que coincida. Sí, una de mis opiniones fue, en el caso típico de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos subasta judicial hace ya desde el año 2017, es subasta judicial electrónica, y no ha desaparecido la figura del martillero judicial. Sigue interviniendo y todo se hace a través de una plataforma que es generada por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y aún así el martillero es el que da fe del inicio de las operaciones. Con lo cual yo no veo que desaparezcan las figuras ni el desempeño de las tareas. Creo que lo único que hacemos es ayornarnos, y lo que sí tenemos que hacer es abrir la mente, claramente. Bueno, vamos con la última. Dice: ¿el pacto de comisiones puede ser tácito en función del nivel de comisiones que la empresa ofrece y el viajante acepta al inicio del vínculo? Puede ser tácito, después va a tener que acreditar, en caso de controversia, van a tener que acreditar cuáles eran las comisiones dentro de esa actividad en la plaza o respecto de sus otros compañeros viajantes. Porque puede darse el caso, no a la baja, pero sí elevarse la comisión, haber pautado una comisión superior, porque uno tiene más expertise que otro, o viene más capacitado de otras empresas con otras capacidades, y se justifica que se le pague un porcentaje superior de comisión, y después hay que probarlo. Bueno, acá Delfina me dice, creo que me salté una pregunta, creo que igual lo estuvimos charlando, pero quería saber tu opinión sobre cómo incide el teletrabajo y el comercio electrónico dentro de esta modalidad de ventas. Es un poco, creo que, lo que venimos charlando, ¿no? Sí, y yo creo que vamos a tener que abrir la mente, encontrar, digamos, la perspectiva. Yo creo que hoy la labor de los abogados, de todos los operadores jurídicos, es cambiar nuestra perspectiva, porque nosotros nos criamos y nos educamos en una universidad del siglo pasado, con normas del siglo pasado, y estamos transitando un siglo donde la tecnología no solo nos atraviesa, yo creo que nos da vueltas en el aire y nos deja parados, como caemos. Entonces es forzoso adaptarse a esto, no podemos frenarlo. Lo que tenemos que hacer es ayornarnos a lo que viene y encontrar soluciones que sean lógicas, jurídicamente lógicas. Perfecto. Bueno, ahí estoy escribiendo nuevamente nuestro mail, porque resulta que tenemos un formulario donde pueden solicitar certificado de asistencia y o el PowerPoint, que no lo hablé con Gabriela, pero seguramente que no va a tener problema. No está el curso en el formulario, así que bueno, como no tengo a nadie a quien pedir en este momento para que lo editen, les paso el mail, socios.ar@microibris.com, ahí pueden solicitar ambas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por todo. La verdad que es súper claro, han estado felicitándote por la clase un poquito más arriba, en el medio de las consultas. Sí, Ronaldo, sí, podés pedir el certificado, no hay problema. Siempre a ese mail para que nos quede la constancia del pedido. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Gracias. Acá veo un colega, Ronaldo Robles, le mando un gran abrazo. Ha habido gente de todo el país, Veo de muchas provincias, la verdad que me siento halagada, y gracias por todas las preguntas que han hecho, que realmente me alimentan también. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela, un placer siempre tenerte. Adiós. Gracias a todos por estar. Chau, chau.